Bienvenidos. Voy a presentar hoy un seminario que realicé para mi posgrado de periodoncia en plantología oral. Y bueno, ahorita soy residente de segundo año de la Universidad Autónoma de Nuevo León dentro de mi posgrado y voy a hablar acerca de la regeneración periodontal. Para empezar con este tema, eh, quiero comentar los temas que voy a abarcar durante la presentación. Voy a hablar sobre el uso del Emdogain, las membranas o injertos óseos, el control postoperatorio y las indicaciones postoperatorias y medicamentos en la regeneración periodontal. Y me gustaría empezar con esta frase que la saqué del libro de Tissues, y pues usan referencia a esta frase del libro del Quijote de Miguel Cervantes y dice, cada diente en la cabeza de un hombre es más precioso que un diamante, y la verdad me gustó mucho porque la diferencia de ser quizá un dentista general o alguien que decide entrar un poco más a ver qué se puede hacer por los dientes, como un peroncista o inclusive general, pero que tengan este enfoque de cuidar los dientes y ver todas las posibilidades que tiene, no solamente porque decir voy a hacer la extracción y mejor un implante es más sencillo, sino ver en qué casos podemos brindarles la opción de regenerar esa zona y darle más años de vida a la pieza. Y bueno, para empezar con la regeneración periodontal, es súper importante que queden claros estos dos conceptos básicos que nos hace referencia Stahl. Y bueno, el primero es el concepto de la reparación. La reparación es una forma de que cicatrizan los tejidos periodontales por medio de la formación de un epitelio de unión largo, y es cuando éste se adhiere sobre la superficie y va a restablecer como una continuidad del surco hacia la parte más profunda sobre la raíz, pero este no reproduce la arquitectura y función original que existía en esa zona cuando se creó la bolsa periodontal y se perdieron los tejidos, o se haya hecho un defecto óseo, que ahorita lo vamos a ver. En cambio, la regeneración va a restituir la biología completa de los tejidos, es decir, hueso alveolar, cemento y ligamento periodontal, tanto en su forma como función original de antes, como si hiciéramos nuevo esa zona, una nueva inserción. Teniendo estos conceptos, voy a regresar a un artículo de Melcher de 1967, donde él nos habla del potencial reparativo de los tejidos periodontales y nos describe a los cuatro. Aquí los podemos ver: encía, hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento, y vemos a ver cómo la encía, por ejemplo, tiene un potencial regenerativo muy alto de epitelio y de tejido conectivo, es muy fácil que cicatrice. Luego el hueso alveolar también tiene un gran potencial de regenerar, gracias que alrededor hay muchas células como periósteo, endósteo, médula ósea, pero va a depender mucho de la edad y la vitalidad celular. El ligamento periodontal también se regenera, aunque muchas veces tenemos esto que pensamos que no, pero sí se puede regenerar, aunque es más lento que el hueso. Eso quiere decir que si se establecen células óseas primero sobre la superficie radicular, es muy posible que se anquilose la pieza o se pierda por completo el espacio periodontal. Luego tenemos el cemento, que se va a regenerar a partir de células del ligamento periodontal, aunque a veces se puede reemplazar también por epitelio. Y bueno, al final, estas interacciones celulares, quien va a llegar primero al sitio es quien repare. Y por ejemplo, aquí les pongo dos conceptos resaltados en rojo y verde. Si las células epiteliales o gingivales llegan primero, se va a impedir la regeneración periodontal. Quiere decir que probablemente se forme un epitelio de unión largo, que ahorita lo voy a explicar con la imagen de la derecha. Y si llegan células de ligamento periodontal, entonces es muy posible que se haga la regeneración verdadera. Es por esto que Melcher nos crea un concepto que dice que la regeneración solo es posible si se reconstruyen los tres tejidos juntos: hueso, ligamento y cemento. Lo podemos ver en esta imagen, donde
hemos perdido, por ejemplo, aquí cuando se hace una bolsa, se ha perdido, pero aquí tenemos los tres tejidos que podrían llegar: epitelio, conectivo, hueso, cemento, el ligamento periodontal, y vemos que, por ejemplo, una forma de reparación es el epitelio de un lo largo, donde es un surco bastante profundo, pero adherido a la raíz, que clínicamente a lo mejor ya no tengo bolsa, o puede ser que se adhiere el tejido conectivo directo a la raíz, que esto puede conducir a una reabsorción de la misma raíz. Puede ser que se eh, regenere más hueso pegado a la raíz, que esto me va a llevar a una anquilosis, o puede ser que se haga una nueva inserción, que esto sería la regeneración periodontal, donde se restablece lo perdido, tanto ligamento como cemento, hueso y el epitelio en una zona adecuada y no tan larga, ¿verdad? Si vamos al siguiente, hablando de antecedentes, vemos que Catton y Sander nos dicen que para realmente saber si se hizo regeneración o reparación, solamente se puede saber por histología, y no lo podemos definir ni por radiografía ni clínicamente, solo histología. Así es como también pasó en antecedentes a Nyman y colaboradores, donde ellos se dan cuenta que si impiden que las células epiteliales vayan a esta parte de la raíz, va a haber ahora sí formación de ligamento y cemento. Y esto lo diseñan, con esta imagen de aquí se los muestro, con una membrana de milipor. Entonces ellos están diciendo, si logramos detener el epitelio, le vamos a dar oportunidad a que el resto de los tejidos pueda formarse. Por eso vamos como al rational, como al porqué de la regeneración periodontal. El objetivo final de la terapia periodontal es que lleguemos a la regeneración. Lo que queremos es restituir lo que se ha perdido, como mencionaba con Stahl. No queremos un epitelio de unión largo, queremos una regeneración verdadera. Lo que queremos es evitar que el epitelio cicatrice tan rápido que nos haga ese epitelio de unión y que se repare, como nos decía Melche. Es por eso que lo que nos va a diferenciar, como menciona aquí Polimeni, es que conozcamos correctamente la biología, la fase temprana, fase tardía de la inflamación, de la granulación de los tejidos, hasta que se acumula el colágeno, para saber qué está sucediendo y qué tan rápido sucede en cada uno de estos tejidos. Ahora sí podemos definir que la regeneración tisular guiada como tal va a excluir la proliferación epitelial, favoreciendo la participación de células óseas y del ligamento periodontal para lograr la regeneración. Con esto en mente, ahora sí quiero explicarte en qué casos sí se puede hacer una regeneración periodontal. Es muy importante conocer los tipos de defecto, porque luego se quieren tratar y hay defectos que no son regenerables. Entonces aquí te lo explico. Vamos a empezar con los defectos de paredes, que todos estos, primero que nada, los podemos detectar, uno, con una sonda periodontal, y dos, radiográficamente podemos ir calculando cuántas paredes tiene. Y se los pongo aquí en una imagen muy sencilla en la parte superior derecha. El número de paredes nos indica que mientras más paredes haya, más regeneración. Y tiene sentido. Por ejemplo, aquí en la A, si yo tengo 3 paredes, este es un defecto intraóseo. Está dentro del hueso y es contenible. Solamente la parte de arriba, o esa profundidad o alberquita que se formó, necesita ser rellenada. Cuando tenemos defectos de 2 paredes, esto lo vuelve un poquito más complicado, porque hay una pared inexistente, o sea, ahora hay que cubrir arriba y un lado. O, por ejemplo, en la D, cuando tenemos defecto de una pared, es muy difícil lograr contener ahí algo para que se regenere. A estos defectos de 2 o una pared se le llama defectos infraóseos, porque están debajo del hueso, pero no están dentro del hueso, por así decirlo. La profundidad y qué tan estrecho esté va a influenciar a que sea más regenerable. Y tiene sentido, ya que mientras más pequeño y más largo, o es más contenible.
El grosor gingival también juega un factor clave que si es menos o igual a 1 milímetro, probablemente que al momento de hacer la cirugía tengamos una recesión. La cobertura completa de tejidos blandos es esencial para la cicatrización por primera intención. Lo que queremos es lograr ese cierre completamente. Ahora pasemos a los defectos de Furca, que esto lo vamos a encontrar obviamente en dientes multirradiculares. Y bueno, tenemos la clase 1, que este tipo de furcas, como vemos aquí en la parte inferior de la clasificación de Glickman, apenas es la entrada de la furca, así que realmente no tenemos que hacer nada quirúrgico y con un buen control de placa se puede mantener limpio. La clase 2 o en un grado 2 de Glickman va a requerir un acceso quirúrgico, que se debride, que se limpie y esta es de las mejores para regenerar. Queremos cerrar la entrada de la furca al medio oral. La clase 3 es cuando ya está casi completamente comunicada, que pasa de lado a lado. Esta regeneración es muy poco predecible. Es mejor hacer un colgajo de posicionamiento apical para que o el paciente pase un cepillo interdental aquí y que lo pueda limpiar, o literalmente hacer una hemisección de la pieza donde se hagan dos y sea más limpio, sea más fácil de limpiar. El punto es que no queremos hacer extracción, mientras más se pueda mantener la pieza mejor y siempre pensando en que se pueda mantener una buena higiene, o sea que sea fácil que en la casa el paciente pueda limpiarse. Vamos a pasar ahora a las opciones de tratamiento que tenemos en base a estos defectos que tenemos. Todos estos requieren obviamente que se haga un colgajo por debridación. El colgajo por debridación es cuando abrimos, limpiamos todo el tejido granulomatoso, pero obviamente cada vez que se hace un colgajo por debridación, si yo no hago nada extra, se va a perder mucho, por así decir, encía, puede que se haga recesión, pero es porque realmente abajo ya no hay tejidos que estén sosteniendo eso, simplemente la inflamación lo ha mantenido así. Entonces, para lograr tener una ganancia de los tejidos, puede ser una membrana, que eso es propiamente dicho la regeneración tisular guiada porque la membrana lo está guiando, o puede ser un injerto óseo, que es solamente regeneración periodontal, o otros medios biológicos, que también es regeneración periodontal. Hay algunas indicaciones, como les decía, tratamientos de bolsas profundas asociadas con defectos infraóseos, principalmente 2, 3 paredes o combinados, y en los defectos de Furca, principalmente clase 2, estos con el objetivo de disminuir la bolsa y lograr la ganancia de inserción clínica, que en última instancia mejora el pronóstico del diente. Algunas contraindicaciones, como mencionaba, forcas grado 3, que el diente ya tenga movilidad grado 3 y que simplemente el paciente no pueda mantener una buena higiene. ¿Cuáles son los beneficios de realizarlo? Típicamente son los que se obtienen con la terapia regenerativa periodontal, van a superar el daño potencial que exista, pero a veces la rentabilidad puede variar mucho, depende mucho del tipo y la cantidad de biomateriales que se vayan a utilizar, las membranas son caras, el Emdogain es caro, el injerto óseo es caro, entonces puede ser una inversión algo fuerte para los pacientes, pero que va a valer la pena. Cuando se diagnostica bien, funciona. Hay complicaciones, puede que cause dolor leve o algún malestar, inflamación localizada porque obviamente va a haber una cirugía de por medio. Puede que se exponga la membrana si es que se utiliza o que se haga la extravasación del material de injerto óseo particulado, aunque esto es muy poco frecuente. Y alguna complicación grave puede ser, por ejemplo, una infección aguda, pero también es extremadamente raro. Así que, ¿la regeneración periodontal realmente funciona? Sí, pero si conocemos los factores que nos van a llevar al éxito.
Tienes que hacer la selección adecuada del paciente, primero que esté comprometido a realizarlo, a saber lo que está invirtiendo y a limpiarlo, a elegir correctamente el defecto, una correcta aplicación del dispositivo y técnica regenerativa, porque hay diferentes cirugías que ahorita lo voy a mencionar, diferentes materiales que lo voy a mencionar. Si no sabes cuál elegir y qué técnica usar, de nada va a servir. Y se requiere experiencia y habilidades del dentista. Ahora, algunos aspectos biológicos y técnicos. Se necesita mayor consideración biológica del periodonto y pues obviamente desarrollar técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que mejoren la estabilización de la herida y del tiempo de cicatrización. Ahora les quiero mostrar una línea del tiempo de cómo fue evolucionando todo este tema de la regeneración periodontal, empezando con Melcher en 1962. Él empieza a darse cuenta que hay células que compiten para repoblar la superficie radicular. 1971, Deans y Cohen realizan su primer intento de regeneración tisular guiada con un filtro de Millipore. En 1974, Elgart y colaboradores empiezan a utilizar injertos gingivales que van a retrasar la migración epitelial en defectos óseos. En 1976, Melcher, es el artículo que veíamos ahorita, se da cuenta que realmente se está reparando y no regenerando por un epitelio de unión largo. En 1977 a 1986, Stahl, que también lo mencionaba, se da cuenta que es posible regenerar hueso, cemento y ligamento periodontal si se impide que el epitelio vaya hacia apical. En 1980, Catton empieza a decir que colgajos e injertos óseos podrían ayudar a cicatrizar por medio del epitelio de unión largo. 1980, Carring y colaboradores dicen que cuando una raíz queda sumergida solamente entre hueso, se va a hacer anquilosis. 1980, Nyman y colaboradores dicen que las raíces entre tejido conectivo y hueso crean resorción y anquilosis y no hay inserción conectiva. En 1982, el mismo autor dice que con el filtro de Millipore va a haber una regeneración completa, ya que las células del ligamento periodontal van a repoblar en la zona de la herida. En 1982, 85 y 89, Bowers y colaboradores dicen que algunos injertos óseos pueden favorecer la regeneración. En 1983, Elgart dice que los injertos gingivales van a retrasar la proliferación epitelial de 10 a 12 días. En 1984, Godlow y colaboradores dicen que las membranas Millipore y Gore-Tex van a permitir la repoblación del ligamento periodontal y la nueva inserción con ello. En 1986, Karen y colaboradores confirman que solo el ligamento puede repoblar para la regeneración. 1986, Gottlob y colaboradores son los primeros que hacen estudios en humanos con las membranas de teflón y que es una regeneración bastante predecible. En el 88, Aukiel estudia la repoblación celular específica del epitelio con el epitelio de unión largo, tejido conectivo, va a llevar a una resorción del hueso y esto conlleva a una anquilosis. Pero si hay ligamento periodontal, habrá regeneración. 1991, Cafese dice que la repoblación del ligamento periodontal va a ayudar a prevenir la resorción y anquilosis de los dientes. En el 93, Cortellini y Tonetti dicen que la regeneración ósea promedio es de 4.3 milímetros hasta un 100% del relleno en, en el 32% de los casos que son tratados cuando se utiliza membrana. Del 91 al 95, Hamstrom y colaboradores descubren las AMPs, que son las que están previas en el cemento, y esto va a ser base para el Emdogain. Hamstrom y Scullion empiezan a hacer modelos de estudio en animales con el Emdogain para comprobar que es muy comparable a usar membranas el uso del Emdogain.
Jungna, con Scullion y colaboradores, empiezan a biopsiar en humanos la regeneración parcial o total con el endogamine y que no se está haciendo una resorción o anquilosis de los dientes. En el 2001, Nelson evaluó injertos de tejido conectivo subperiósticos e intraóseos para reducir las bolsas periodontales profundas. En el 2002 al 2003, Scullion empieza a publicar varios artículos del endogamine, donde este puede permanecer hasta 4 semanas y los tejidos nuevos depositados en 2 a 6 semanas, donde inicia la mineralización. En el 2003, Linde hace una revisión de la regeneración tisular guiada, que es muy predecible y no encuentra diferencias en usar membranas reabsorbibles a no reabsorbibles. Cortellini y Tonetti empiezan a meter lo que es la microcirugía y los protocolos de defectos. En 2005, con Rasperini, el endogamine logra el relleno óseo y la ganancia de inserción estable hasta de 7 años. Y en el 2006, Hayden y Wenstrom dicen que el endogamine tiene resultados estables a 5 años, lo cual empieza a ser muy prometedor. En el 2014, Myron y colaboradores ven que el uso del endogamine va a modular la migración y diferenciación celular y va a estimular la angiogénesis y regeneración de tejidos blandos. Mantiene efectos biológicos en cemento y en ligamento periodontal. Y aquí lo podemos ver en un video cómo es la colocación del endogamine y cómo también nos ayuda a reducir un poquito, que no sea tan invasivo a lo mejor la cirugía como el hecho de colocar una membrana, que ahorita veremos las indicaciones del uso de las membranas. Habiendo dicho todo esto, vamos a empezar primeramente con las membranas, que como decía, esta es la regeneración tisular guiada. ¿Qué son las membranas? Son un dispositivo delgado, como se muestra en la imagen, en forma de lámina, hecho de un material no autólogo que se utiliza en una variedad de intervenciones quirúrgicas para la regeneración tisular guiada y la regeneración ósea guiada. Y estas siguen un principio de compartimentalización, que es la separación intencional de dos o más compartimentos biológicos compuestos por tejidos que exhiben diferentes dinámicas de cicatrización mediante un elemento físico. Es decir, que al colocar algún injerto y poner la membrana, yo estoy impidiendo que el epitelio venga a proliferar en la zona donde no quiero epitelio y evitar ese epitelio de unión larga. Ahora, ¿qué características tiene que tener esta membrana? Tiene que tener una integración tisular, oclusividad celular, managibilidad clínica, creación de espacio y biocompatibilidad. Lo que queremos evitar con las membranas, como decía, y como se ve en este corte histológico, es evitar el epitoneo de unión largo, porque eso es reparación. Y aquí lo podemos ver, todo esto es epitelio de unión largo, que está sobre la superficie de mi diente, que es lo que quisiera evitar. Ahora, hay dos tipos de membranas, así a grandes rasgos, las no reabsorbibles y las reabsorbibles. La primera barrera no reabsorbible fue de politetrafluoroetileno expandido, que también pues fue la Gore-Tex. Esta membrana que se empezó a utilizar fue no reabsorbible. Obviamente, mecánicamente es más estable, mantiene mejor el espacio, evita la migración de manera muy bien, muy buena estabilidad. Hay mucha documentación sobre ello, pero la desventaja es que necesitan siempre una segunda intervención porque se tienen que quitar, ya que no se reabsorben. Entonces, eso es algo que podría ser una desventaja y que si se exponen pueden llegar a un riesgo de infección muy grande. Y pues, ¿cuándo sí se va a utilizar? Cuando el defecto es muy grande y que necesitas más estabilidad para poder contenerlo. En el caso de las reabsorbibles, bueno, tenemos de colágeno, de ácido
poliláctico, ácido poliglicólico, y pues es una barrera temporal, se va a degradar de manera natural también. No requieren una segunda cirugía, por ende hay menos probabilidad de riesgos postquirúrgicos, pero pues tienen menor rigidez y estabilidad. Esta se utiliza en defectos pequeños a medianos. Y les voy a describir la técnica de cómo sería el colocar una membrana. Y aquí lo vemos en la imagen. Aquí pues se ve normal el diente, pero pues con un sondeo y radiográficamente podemos ver que aquí hay una furca clase 2, por lo cual queremos tapar esta entrada para que aquí no se alojen bacterias, sarro, cálculo, ¿de acuerdo? Así que una fase prequirúrgica hay que motivar al paciente obviamente a su higiene oral, hacer un raspado y alisado radicular previo para evitar una recesión excesiva y pues obviamente un control de placa total antes de la cirugía. El día de la cirugía se hace un colgajo de espesor total, tanto vestibular como lingual, más allá de la unión mucogingival, o sea, todo esto tiene que quedar bien reflejado porque necesitamos mucho espacio para la membrana, con incisiones intracirculares, preservando la papila lo más posible, eliminando el tejido de granulación que suele alojarse en esta zona dentro de la furca. Se debe limpiar si es necesario con ultrasonido, manual o rotatorio. Aquí vemos cómo colocan la membrana. Y pues bueno, la colocación de esta membrana tienes que elegir el tamaño adecuado, la forma adecuada y siempre se tiene que extender más de 3 a 4 milímetros de la unión del margen donde lo queremos colocar. Por eso se tiene que abrir tanto el colgajo más allá de la unión mucogingival. Se coloca la membrana como un cuello alrededor de la unión amelocementaria y se sutura. Esto, si es necesario, se pueden hacer incisiones verticales y pues se va a suturar el colgajo sobre de esto. Vemos aquí la reentrada donde ya se ha formado hueso en donde no había absolutamente nada. Aquí lo podemos ver en el 2B y el 2D. Y el manejo postoperatorio de hay que hacer enjuagues de clorexina al 0.12% 2 veces al día. Hacer una profilaxis profesional una vez a la semana. El uso de antibióticos por 10 días. Se evita el cepillado de 4 a 6 semanas y durante todo este tiempo se usa un enjuague de clorexina al 0.20%. No se usa hilo dental en esta zona por un mes si es que es reabsorbible la membrana y si se expone la membrana se tiene que usar clorexidina al 1% por un mes. El retiro de la barrera, en caso de que no sea reabsorbible, es a las 4 o 8 semanas y pues es muy similar. Anestesiar, abrir colgajo, se retira de manera muy cuidadosa la sutura con unas pinzas la membrana y pues se vuelve a acondicionar el colgajo para suturar nuevamente en esa zona donde estaba la membrana. Vamos a hablar ahora del uso de injertos óseos. Quiero hablar que hay diferentes tipos de hueso. Primero que nada, tenemos el hueso autógeno, que es cuando procede del mismo paciente. Tenemos hueso halogénico, que es cuando procede de cadáver. Tenemos hueso xenogénico, que proviene de animal. Y tenemos materiales aloplásticos, que son materiales sintéticos. Los huesos siempre buscamos que produzcan estas tres cosas: osteoconducción, que es cuando favorece el crecimiento de nuevo hueso; osteoinducción, que va a estimular a células precursoras para diferenciarse a osteoblastos y por ende formar nuevo hueso; y la osteogénesis, que es la forma más directa de que el hueso eh, hace lo de las células transferidas. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de cada uno para usarse en la regeneración periodontal? Bueno, el hueso, el autoinjerto es muy poco predecible. El cuerpo lo reabsorbe muy rápido, ya que es del propio paciente. En los aloinjertos, el resultado es variable. El aloinjerto es de cadáver, es de la misma especie, obviamente tratado, y a veces se puede dar el epitelio de un largo,
pero sobre todo con el hueso desmineralizado. En los senoinjertos y algunos aloinjertos es probable que se encapsulen y a veces la inserción es algo débil. El problema principal con estos es que falta el fundamento biológico, ya que el injerto óseo no va a regenerar ligamento periodontal ni cemento, porque no está en su potencial regenerativo. El uso clínico más confiable es cuando se utilizan combinados con una membrana para poder guiar los tejidos a regenerar. Ahora, este artículo del Dr. Myron nos muestra que el desmineralizado, el hueso al injerto desmineralizado, se usa mucho en la regeneración periodontal y libera factores de crecimiento. Eh, el desmineralizado se reabsorbe muy rápido, muy fácil, por lo que muchas veces se combina 70-30 y es lo más que van a ver, por ejemplo, de Leibniz 70-30, que es 70 desmineralizado, 30 mineralizado, para que haya un equilibrio entre la estabilidad y liberación proteica. Y aquí vemos un defecto, vemos contenible, le ponen hueso, en este caso en el D vemos que también usaron una membrana de colágeno y se suturó. Así que vemos que ahí es uno combinado. Ahora, ¿qué dice la literatura de los injertos óseos? ¿Cómo promueven la regeneración periodontal? Cuando se combina, ya sea con una membrana o así, va a tener un mayor potencial de regeneración, tanto de cemento como de hueso. Algunos factores biológicos es que se regeneran muy poco solos. Es mejor cuando se usan membranas porque nos dan resultados intermedios, sobre todo con el cemento. En autoinjertos y aloinjertos tiene buena regeneración, especialmente en hueso y cemento. Los senoinjertos son resultados aceptables, pero no es lo que más se utiliza. Y los aloplásticos es lo que menos va a regenerar. Y aquí lo podemos ver en las tablas que nos muestra este artículo de Scullion, como que en el uso de barreras pues tiene mayor probabilidad y también cuando son combinados. Vemos aquí los aloplásticos que son lo menor. Vemos acá también aloplásticos es lo menos. Combinados nos da muy buen resultado. Y pues obviamente autoinjerto porque no hay rechazo, etc. Ahora, ¿cómo se utilizaría cuando solo se usa injerto óseo para los defectos? Para empezar, tienen que ser defectos pues contenibles, o sea, de 3 paredes. Se hace la anestesia con epinefrina, se hace un colgajo con incisiones intracirculares para preservar la papila, se extiende un diente hacia mesial y uno hacia distal para que pueda reflejar tipo un sobre y retiramos todo el tejido granulomatoso. Aquí podemos ver, por ejemplo, la radiografía, se ve el defecto, así es antes de, se realizan incisiones para hacer el reflejado total o espesor total. Vemos el defecto aquí sondeando de 11 milímetros. Y bueno, aquí se va a hacer la colocación de un aloinjerto desmineralizado. Se limpia, se retira todo, ¿verdad? Primero se limpia y aquí se va a cerrar. Cierre de primera intención. Aquí lo vemos en otro ejemplo, vean cómo estaba contenido, pero por la parte distal, lo vemos radiográficamente, se hace la colocación del injerto, vemos cómo queda suturado, como si nada hubiera pasado y se ha regenerado ese defecto. Se tiene que utilizar antibiótico, obviamente porque se está utilizando un injerto. Se recomienda siempre enjuague de clorexidina, no cepillar el área por 4 a 6 semanas y hay que hacer citas control al mes, a los 2 meses y 3 meses. La sutura tiene que ser una que asegure el cierre y que no acumule placa, de preferencia no seda. Y si hay caracterización de los tejidos blandos, se puede hacer una gingivoplastía.
y siempre haciendo una evaluación periodontal a los 6-12 meses posterior. Y no hacer sondaje, obviamente, para no lastimar el injerto que hemos colocado. Vamos a pasar a un tema del endogain, que es uno de los factores biológicos de la regeneración periodontal. ¿Qué es el endogain? Es Enamel Matrix Proteins, que estas son las EMPs. Son proteínas secretadas durante la odontogénesis en la vaina radicular de Herwig, que la podemos ver en el periodo de campana, la cual juega un rol clave para la formación del cemento en la raíz. ¿Qué otros componentes tiene el endogain? Bueno, su principal componente son las amelogeninas en un 90% o más, que es parte de la matriz orgánica del esmalte. Son proteínas hidrofóbicas, quiere decir que no absorben agua y que se conservan muy bien evolutivamente. Y estas son las más importantes. También hay enamelinas, que son la segunda fracción más grande, que cuentan con enamelina rica en prolina, tuftelina y proteínas de los penachos, que aquí podemos ver los penachos, que son los que están justo entre la dentina y el esmalte. Y también tenemos otras proteínas y enzimas, como el SHED, que es el SHED de la vaina, enzimas AMMP20, las MSP1 y algunos factores biológicos presentes que están en niveles más bajos, pero podemos encontrarlo, por ejemplo, las BMPs que nos van a ayudar con todo estimular el cemento. ¿Y cuál es el modo de acción del endogain como tal? Se va a adherir a la dioxapatita, al colágeno y también a las raíces dentales expuestas y va a formar estos complejos esféricos insolubles, ¿verdad? Porque es hidrofóbico. Este se puede detectar en el material hasta después de 2 semanas y según en algunos estudios de proteínas radiomarcadas en ratas y cerdos, y este periodo parece ser suficiente para recolonizar y regenerar los tejidos perdidos. Ahora, algo es que tiene, por ejemplo, en el ligamento periodontal regenera, diferencia y es biocompatible. Con el cemento regenera, diferencia y tiene un efecto antiinflamatorio. Con el hueso alveolar, pues vas a tener una regeneración, una quimiotaxis, proliferación, un efecto antiinflamatorio y la angiogénesis del mismo. Y al tejido gingival le ayuda con la regeneración y un efecto antiinflamatorio. Histológicamente, vemos en un estudio de caso, de 10 casos, Jungna y Melonin demostraron que el endogain puede lograr regeneración periodontal completa o una nueva inserción conectiva y permanece activo en la raíz hasta 4 semanas. Y este efecto puede durar hasta 6 meses. Ahora, lo que nos preguntamos es si es mejor usar membranas o este milagroso gel de endogain. Esta lo que nos ayuda es que va a ser una técnica quirúrgica menos invasiva que con las membranas y pues esto reduce el mismo tiempo de la mortalidad del paciente, según Cortellini y Tonetti. Y en otro estudio, los resultados clínicos de endogain son muy comparables con el uso de la membrana, con la tisular guiada. Y vemos que realmente al compararlo nos dan un resultado muy similar. Ahora, ¿tiene caso que hagamos colocar la membrana y también coloquemos endogain? Pues esto ya se ha estudiado, Scullion lo hizo y se mostró que los tratamientos regenerativos producen una mejora significativamente mayor en los parámetros clínicos en comparación de una cirugía convencional, como decía, un colgajo por debridación, pero el hecho de combinar la membrana o algo guiado con endogain no es que vaya a mejorar adicionalmente.
Ahora, ¿cómo puedo aplicar el endogaming? Pues voy a hacer en defectos de dos o tres paredes, lo voy a abrir, ¿verdad? Con incisiones intracirculares, aquí hicieron verticales, veo el defecto, se debe de limpiar, de bridar muy bien. Se limpia la raíz con un pref gel por 2 minutos, se deja el pref gel y luego se tiene que aplicar el endogaming. Y esto se sutura. En defectos de una pared es muy similar, se hace la incisión, se limpia la raíz, se pone el pref gel, 2 minutos, se lava con solución salina, se coloca el gel Straumann directamente a la superficie expuesta, empezando por apical, y se puede poner, por ejemplo, un injerto de hueso, en este caso porque es un defecto de una pared, se hace la sutura y también en algunos casos hay gente que pone el Emdogain inclusive por fuera, en la zona de las incisiones. Y en Furcas grado 2 eh, se hace igual. La incisión, se ve la furca expuesta, se debrida, se limpia, se pone el pref gel, se lava con solución salina, se coloca el Emdogain y se sutura. Si se dan cuenta es un poquito menos invasivo que las otras técnicas. Ahora, vamos a ver un caso con Emdogain. Lo podemos ver aquí radiográficamente. Es de un artículo muy viejo. Más adelante les pongo otras fotos. Vemos, por ejemplo, aquí como hay un defecto, ¿verdad? Aquí lo abren, un defecto de 6 milímetros de 2 paredes. Y este va a ser un caso tratado con Emdogain, ¿verdad? Así como lo vimos en la imagen, a la reentrada ya se ha formado hueso. Aquí lo vemos en otro caso, vean el defecto muy grande por distal de este diente. Se utiliza Emdogain, también se utilizó hueso autólogo, es decir, que rasparon y colocaron ahí. Y vean cómo se ha regenerado en esta zona, muy, muy bien a la reentrada. Y aquí podemos ver radiográficamente antes y después. Vean cómo aquí este espacio ya no está aquí, ya se ha rellenado. Esto es al año. Ahora vamos a hablar sobre la cicatrización. Vemos cómo hay diferentes tiempos dentro del tratamiento. La parte cervical de la membrana siempre es más porosa y puede tener, por ejemplo, bacterias. Estas bacterias colonizan, se hacen células aisladas y se extienden a la parte media de la membrana y a veces se puede encontrar tanto en la superficie interna y externa. También vemos, por ejemplo, en el hecho de que cuando se puede empezar a sondear cuánto hueso se ganó, lo vemos a través de esta tabla, y también el margen gingival, que al hacer a veces colgajos perdemos inserción de nuestra encía. Y pues bueno, lo ideal que buscamos para la cicatrización es impedir el contacto del colgajo con la raíz y bueno, la membrana protege a este coágulo sanguíneo que ayuda a disipar el estrés mecánico que hay del colgajo en las primeras etapas de cicatrización y es crucial para la regeneración tisular guiada. Ahora hablemos de algunas técnicas. Para esto necesitamos un decision tree cuando son furcas. Por ejemplo, el paciente es candidato, tiene buena higiene oral, se ve comprometido y motivado, no fuma, que es muy importante para lograrlo. Si esto es de que sí, entonces el sitio es favorable para la regeneración, hay algunas cosas que tenemos que ver en el tejido duro. La distancia del techo a la furca, del hueso de la cresta ósea al hueso medial, si existen perlas del esmalte o no, cuál es la configuración de las raíces, tiene movilidad, cómo está la oclusión, cuál es la distancia vertical del techo de la furca al espacio interproximal de la cresta. Si estas cosas son favorables, ahora hay que preguntarnos del tejido blando. ¿Tiene recesión? No, no tiene, sí tiene. No tiene recesión.
el tejido queratinizado es de 1 o 2 milímetros, entonces hay que hacer un injerto de tejido gingival más regeneración. Es menor a 1 milímetro, hay que hacer un injerto gingival libre. Si es mayor o igual a 2 milímetros, quiere decir que tiene un buen grosor del tejido blando. Entonces, ese grosor es mayor a 1 milímetro, hay que hacer una regeneración. Puede ser guiada, con membrana o con Emdogain. Es menor o igual a 1 milímetro, puede ser un injerto de tejido conectivo con una regeneración con Emdogain. Si tiene recesión, hay que ver, ¿es RT1 o RT2? Ok, nos vamos acá. Es una recesión de RT3, no se le puede hacer regeneración a esa furca. Muy bien. Ahora vamos al decision tree de defectos intraóseos. Primero, ¿cuál va a ser el diseño? Nuestro acceso quirúrgico. Es el espacio interdental ancho, mayor a 2 milímetros. Podemos hacer una técnica modificada de papila, de preservación de papila. Es menor o igual a 2 milímetros, entonces una preservación simple de papila. Es un espacio edéntulo el que está al lado del defecto, una incisión crestal es lo que podemos hacer. Ahora, el diseño del colgajo en un defecto intraóseo. Está envolviendo 1/3 de los lados de la raíz, pero se limpia por bucal. Sí, ok, podemos hacer un mist modificado. No, hacemos un mist. Ahorita hablo de estas técnicas. Envuelve 3/4 de los lados de la raíz y es muy severo. Hay que hacer un colgajo muy extendido. Una estrategia regenerativa es usar el mist modificado en cualquier defecto anatómico con Emdogain o material no regenerativo. Con mist es contenible el defecto, usar solo Emdogain. No es contenible el defecto, Emdogain y un injerto. Es un colgajo extendido, es contenible el defecto. Emdogain no es contenible, se puede hacer una membrana con injerto o Emdogain con injerto. Si se dan cuenta, por eso es tan importante lo que decía al inicio. No es que no funcione, es que si no sabes qué vas a hacer o cuál es el caso, es muy difícil que se logre. Ahora, otro decision tree en defectos intraóseos es, por ejemplo, cuando es profunda y bien contenido el defecto, se puede usar el Emdogain solo con un avance coronal si es necesario. Si es moderado la profundidad, no es contenible, Emdogain más injerto y podemos hacer un avance coronal, un CAF si es necesario. Y si es supracrestal, poco profundo, se puede hacer Emdogain, injerto y membrana y un CAF. Muy bien, la técnica de Pritchard, hablando de técnicas ahora. Esto es básicamente lo que haremos en un colgajo por debridación. A veces hay un llenado óseo cuando el paciente no puede pagar, simplemente está fuera de él el querer financiarlo. Como decía, no podemos estar seguros que sea una regeneración, quizás sea una reparación, pero sí podemos darle una arquitectura positiva y ayudar un poco a que esto se estabilice y que si el coágulo se mantiene estable y no se sondea el sitio, vean, podemos tener un llenado óseo mínimo. Ahora vamos a hablar de la técnica de MIST, que es algo que veíamos en los Decision Tree. Primero se tiene que evaluar el espacio interdental. Se mide con sonda periodontal la distancia entre las raíces.
cuando hay al menos 2 milímetros apical al vértice de la papila. Si el espacio es menos de 2 milímetros, se va a hacer una incisión en diagonal bucal, como se ve aquí. Esta es una técnica simplificada de preservación de papila. Y si es mayor a 2 milímetros, igual o mayor, la incisión es horizontal por el lado bucal, que esta es una modificada preservación de papila, de técnica de papila. Aquí la vemos. Las incisiones se realizan del lado bucal en el surco del diente asociado al defecto y para continuar de forma intracircular en los dientes adyacentes sin invadir papilas vecinas, o sea que solamente se va a elevar la papila donde está el defecto, sin tocarlas de al lado. Es un colgajo muy chiquito. Las incisiones por lingual o palatina son similares, sin dañar la papila. Se hace la elevación del colgajo, se despegan colgajos a espesor total, tanto bucal como lingual, con elevadores muy finos y solamente se quiere exponer de 1 a 2 milímetros del reborde óseo. También se hace una instrumentación con minicuretas, ultrasonido para eliminar todo el tejido que pueda haber en esa zona y se debe aplicar EDTA como para limpiar la superficie, se enjuaga y se seca. En el MIST para la regeneración se deben colocar materiales regenerativos como el Emdogain, que va a ayudar a los factores de crecimiento, injertos óseos o combinarlo. Y en esta técnica no se usan membranas. No se puede porque recordemos que la membrana necesita extenderse bastante. Y la sutura puede ser una sutura interna modificada colchonera. Em, Se puede utilizar una sutura de 6-0 y puedes añadir suturas complementarias finas de 6-0 a 7-0 para un mayor sellado. Luego tenemos la técnica modificada de MIST. Se hace muy similar las incisiones de acceso por bucal en la papila interdental, siguiendo los mismos principios, solo que esta sí va a incluir un diente adyacente al defecto, pero sin involucrar las papilas de los dientes vecinos. Esto nos va a dar un poco más de visión. Se eleva un pequeño colgajo triangular bucal para crear esa ventana quirúrgica. Se debe utilizar un microbisturí para separar cuidadosamente los tejidos supracrestales de la papila, eliminar todo el tejido de granulación y no se eleva el colgajo palatino ni se despega la papila del hueso residual. Se raspa, se alisa la superficie radicular para evitar dañar las fibras supracrestales de la papila. Es opcional si se quiere utilizar el EDTA para la regeneración biológica. Y bueno, en este se puede utilizar también biomateriales, no se utiliza membrana, se puede usar una sutura de colchonera interna con sutura de 6,8 de 6,0 a 8,0 para lograr un buen sellado. Y también se le tiene que indicar al paciente pues doxiciclina de 100 miligramos, enjuagues de clorexidina, evitar el cepillado y masticación de 4 a 6 semanas por esa zona y tener un cepillo blando, como decía, un cepillo blando, un control semanal y mantenimiento cada 3 meses. Y bueno, quiero hablarles de otra técnica que se llama técnica de Wall Technique. Esto es para defectos no contenibles que es muy específico, que tiene que ser un defecto aislado, eh, generalmente en zona estética. Y bueno, como dice aquí, cuando no son contenibles, esta es una gran opción de tratamiento. Para no tener, y más en la zona estética, no vamos a eliminar todo esto y dejarlo así. Entonces podemos ver en esta imagen, esta parte rosa es el defecto. Lo voy a mostrar ahorita en un caso clínico que me prestó un compañero de mi residencia, no es un caso mío. Eh, y lo que se utiliza es un pedazo de tejido conectivo que va a crear nuestra pared por la parte bucal. Y el colgajo palatino no se eleva para mantener estabilidad, solo se debrida por la parte de acá bucal
y la tercera pared la vamos a crear nosotros con un tejido conectivo. Este va a requerir unas indicaciones muy similares a las pasadas, aquí se las dejo. Y algo muy interesante que Rasperini saca serie de casos, pero después un caso en la India reportan algo muy similar, pero diciendo, es que si solo se le coloca Emdogain con ese tejido blando, realmente la consistencia es muy gelatinosa. Vamos a agregarle que a ese defecto nosotros le vamos a colocar seno injerto. ¿Ok? Entonces crean la tercera pared en esta zona. Aquí vemos el injerto colocado y lo rellenan ese injerto, ese tejido blando, le meten en el defecto un seno injerto. Ahorita se los voy a explicar con más imágenes, no me voy a meter, pero quiero que vean que todo esto está documentado. Aquí lo podemos ver, un caso muy similar del libro de Tissues. Vemos el defecto sumamente grande en esta zona, se hizo la endodoncia previamente, sondeamos casi a 14 milímetros, lo podemos ver también en una tomografía. Se hacen las incisiones, donde vemos aquí una técnica realmente poco invasiva, no se extienden mucho. Vemos aquí el defecto, ahora sí, aquí lo pueden ver, cómo no es contenible. Se limpia todo, lo vemos aquí, cómo está limpio. Se pone EDTA para limpiar la superficie por si no quedó completamente limpia con nuestro alisado radicular. Se coloca el injerto, en este caso ellos pues ponen aquí particulado y también ponen una membrana de colágeno de origen porcino y se sutura. Y vemos aquí cómo hay un llenado óseo inmediatamente por el injerto particulado. Y vean aquí la foto de seguimiento, cómo han logrado la regeneración de un defecto no contenible. Es un caso muy lindo. Estas son todas mis referencias, si quieren buscarlas, leer los artículos a profundidad de todo lo que estuve hablando durante esta presentación. Y les quiero mostrar dos casos clínicos de Wall Technique en defectos de pared no contenibles. Uno siguiendo el artículo de Rasperini y el segundo de los pacientes tratados en la India, que se les agregó el injerto óseo. Vamos a empezar con el tejido blando, el Wall Technique solamente con Emdogain. Podemos ver cómo está al inicio, ven en la radiografía, se ve el defecto no contenible. En una zona estética se realizan las incisiones. Aquí lo podemos ver cómo está todo el tejido granulomatoso. Este se limpia. Vean el defecto, aquí es un poquito más evidente. Quedó un poco, aquí a lo mejor falta un poco la cánula, pero se puede ver el defecto. Se toma un tejido conectivo libre para depitelizar. Vean aquí el defecto nuevamente. Se presenta el injerto y aquí vamos a empezar a colocar lo que es el Emdogain. Recuerden que el Emdogain previamente se tiene que poner el Pref Gel 2 minutos, lavar con solución salina. Aquí vemos la colocación del injerto ya suturado. Relleno con Emdogain. Vemos cómo está posicionado y se sutura, se fija. Evolución, 1, 2, 3, 4 semanas. Vean que cómo va mejorando al pasar las semanas. Aquí lo que queremos es lograr esto. Se empieza a ver ahora sí un llenado óseo. Recuerden, no puedo decir que es una regeneración porque no le estamos haciendo histología al paciente, pero vemos que al menos este defecto ya está teniendo un llenado. Vamos con un caso de Wall Technique, igual, injerto, Emdogain y halo injerto. Esto es una combinación de los tres. Nuevamente, presentación del defecto no contenible, la zona estética, se realiza el colgajo, vean todo el tejido granulomatoso que está llenando, este tejido es enfermo, se tiene que retirar. Vemos aquí ya debridado la superficie, vemos la profundidad del defecto no contenible. La toma del injerto, la despitalización del mismo, recuerden que tiene que ser puro tejido conectivo lo que se va a llevar.
Colocamos nuestra pared, el llenado óseo, ¿verdad? Particulado, aquí lo podemos ver el halo injerto siendo colocado. También se usó Endogain aquí, solamente que no hay fotografía. 2 semanas, 3 meses, 4 y 5 meses. Vean qué bonita evolución. Y esto sería todo de mi parte. Gracias por acompañarme en esta presentación larga, pero espero que de mucha utilidad y para mucho estudio para saber cuándo se va a hacer una regeneración periodontal y darle un mejor pronóstico a los dientes. Nos vemos en el siguiente video.